Un abrazo fraternal para todo el pueblo de Dios. Les saluda el licenciado en Teología John Echavarría, en compañía de mi esposa Victoria y nuestro hijo Isaac, quienes participarán formulando algunas preguntas. Deseamos que el Dios de misericordia les siga bendiciendo de manera abundante. Y Jesús también. En esta oportunidad nos encontramos para reflexionar en la santa palabra de nuestro Dios por medio del estudio de la lección de escuela sabática, que tiene por título Preparación para el tiempo del fin. Si este recurso audiovisual es una bendición para ti, te invito a compartirlo y así permitir que otros conozcan las buenas nuevas. Si deseas para cada semana este comentario de la escuela sabática, recuerda suscribirte y dar clic en la campanita. Para dar inicio a este estudio, les invito a que oremos. Padre, ayúdanos en esta oportunidad para entender tu palabra. Rogamos tu presencia y que tu Santo Espíritu nos acompañe e ilumine nuestra mente. La lección número 8 en este trimestre tiene por título Adorad al Creador. El versículo para memorizar está en Apocalipsis 14:6. Dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La lección tiene básicamente tres ideas principales. La primera es el mensaje del juicio, la segunda el mensaje de la creación y la tercera idea principal es el mensaje del juicio y la creación. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pedro habla de una verdad presente. Como verdad presente entendemos que Dios para cada momento de la historia humana ha tenido un mensaje específico para la humanidad. Si recordamos, en la caída de Adán y Eva, Dios le dio un mensaje específico, una verdad presente para Adán y a Eva, que lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde se le prometió que la simiente traería la solución al pecado. De igual manera, cuando Dios llamó a Abraham para que fuera padre de multitudes, también se convertiría esto en una verdad presente para Abraham. El Éxodo, cuando Jesús nace después del parto de María, la Virgen. Y en cada momento Dios ha tenido un mensaje específico para cada momento en la historia. Nosotros creemos que Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 hasta el versículo 12 es la verdad presente que se debe estar predicando en los últimos días antes del regreso de Cristo y el cumplimiento de todas nuestras esperanzas como cristianos. Este mensaje lo conocemos como el mensaje de los tres ángeles, el cual es un mensaje universal, como lo menciona el versículo 6. El versículo 6 de Apocalipsis 14 dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación. Escuche, el evangelio se debe predicar a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo. Esto indica que la predicación del evangelio es universal, que no es opcional, que es para toda nación. Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nótese que en los 3 versículos que acabamos de leer, dice que el evangelio se debe predicar a toda nación, se debe bautizar a nuevos discípulos de Jesús de todas las naciones y que se debe predicar en todo el mundo. Esto indica que el mensaje del evangelio es un mensaje universal. Ahora también debemos entender lo siguiente. El mensaje del primer ángel es simplemente el compromiso, o se cumple mejor con Mateo 28:19. Cada vez que tú, como hijo de Dios, como su fiel servidor aquí en la tierra, vas y anuncias el evangelio a una nueva familia, a una nueva persona, a una nueva sociedad, a una nación entera, estás cumpliendo con la gran comisión de Mateo 28:19, pero también estás anunciando el mensaje del primer ángel. Gálatas capítulo 3, el versículo 22, entonces pone una contraposición y tiene que ver con la universalidad del pecado. La escritura dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Está diciendo que todas las naciones en la tierra han pecado, que todos los individuos que han vivido en esta tierra han experimentado el pecado. Y como han experimentado el pecado, entonces deben conocer las buenas nuevas de salvación. De lo contrario, les tocaría afrontar las consecuencias finales del pecado, y es la muerte eterna. Esto nos da a entender que el pecado es universal, que todas las naciones han pecado. Por esto también es universal el llamado a predicar a toda nación el evangelio de las buenas nuevas. Papá, yo quiero prepararme para encontrarme con mi Salvador. ¿Cómo puedo prepararme? Hijo, qué pregunta tan inteligente la que tú acabas de hacer. ¿Sabes? La mejor forma para que tú y yo y toda la familia nos preparemos para encontrarnos con Cristo en las nubes de los cielos e ir y morar con Él en la mansión celestial es ir y permitir ayudar para que otros también se preparen para encontrarse con Él. Es decir, cumplir con la gran comisión que está en Mateo 28:19. Predicar el mensaje del primer ángel o el mensaje de los 3 ángeles para que otros conozcan del evangelio, conozcan de esa verdad presente que se debe estar predicando hoy en todas las iglesias, en cada reunión que hay para estudiar su santa palabra. Sus hijos deberían estar hoy estudiando el mensaje de los 3 ángeles. ¿Te acuerdas de el pasaje cuando relata que cuando Cristo fue crucificado, también crucificaron a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda? Sí, papá. Muy bien. ¿Sabes? Yo quiero que leamos unos versículos de este pasaje para que entendamos qué ocurrió con estos 2 ladrones. Lucas 23, 40 al 43 dice, respondiendo el otro, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando la Biblia fue traducida al español, se agregó una palabra que no aparece
en el griego, en el texto original, y es que. La palabra que no aparece en el texto original. Entendamos eso, para que entendamos qué es lo que quiere Jesús decir aquí. Algunos manifiestan que este hombre a partir de ese momento fue al cielo. Pero la verdad, el texto en el original no está indicando esto. El texto en el original, sin el que, se debe leer de la siguiente manera, teniendo en cuenta que después del hoy, de la palabra hoy, hay una coma. Debe haber una coma y así está en el texto. Ahora, diría de esta manera: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y es aquí donde encontramos que Jesús, en respuesta a este hombre, no resalta sus errores del pasado como ladrón. Jesús no resaltó sus actos injustos en medio de la sociedad. En medio de un momento donde este hombre pendía de la cruz, tuvo un destello de luz de quién era Jesús, por lo que clamó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y como respuesta, Jesús lo acepta. Jesús no resaltó sus actos injustos, pero sí le dijo que de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Estarás es una palabra que está en futuro, no está en presente, está en futuro. La palabra hoy está en tiempo presente. Hoy es hoy, el tiempo actual. Hoy te digo que estarás en el futuro conmigo en el paraíso. Es lo que podríamos interpretar de manera más clara el pasaje sin llegar a ninguna mala interpretación. Papá, ¿qué hizo Jesús con los pecados del ladrón? Te digo ahora mismo, hijo, que Jesús simplemente le está diciendo al ladrón que sus pecados, que sus delitos, que sus faltas, todo lo que él hizo mal, le eran perdonados. Por lo tanto, como fueron perdonados, él se le hace la promesa de que iba a estar con Jesús en el paraíso. Esta es una verdad también que debemos entender a plenitud. El perdón de los pecados, el perdón de los delitos, el perdón de cada falta es tan importante para la salvación como cualquier otro concepto. Y finalmente, podremos saber mucho de Biblia, pero si tú y yo no vamos a Jesús y confesamos nuestros pecados para obtener el perdón de ellos, la Biblia y el conocimiento de ella no nos va a salvar. Sin esta verdad, nada de lo que enseñemos acerca de la ley, el sábado o el estado de los muertos tiene tanta importancia. No tiene sentido enseñar del sábado y la persona no conozca que sus pecados pueden ser perdonados al instante. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 es el mensaje del primer ángel. Quiere decir que el versículo 7 hace parte de esa verdad presente. Este versículo 7 tiene dos exhortaciones y una justificación. Las dos exhortaciones están en este versículo. El texto dice así: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Esa es la primera exhortación. Temed a Dios y dadle gloria. Segunda exhortación, porque la hora de su juicio ha llegado. Y la justificación es:
adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este versículo 7 del capítulo 14 de Apocalipsis es fundamental para el mensaje del primer ángel. Dice que temed a Dios y dadle gloria. Realmente, si amamos a Dios y si realmente tememos a Dios en el sentido bíblico, entonces también le estaremos dando la gloria. Temer a Dios es sinónimo de tenerle miedo. Esposa, mira, la pregunta que tú me haces es también muy inteligente, y algunas personas creen que temer es tener miedo. Pero cuando la Biblia habla de temor, está hablando de obediencia. Entonces, el texto de Apocalipsis 14:7 lo que está diciendo es obedeced a Dios, ¿sí? Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia para entenderle el término temer. Génesis 22:12, el pasaje donde se registra a Abraham teniendo que crucificar a su hijo Isaac. Dijo el ángel: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Le obedeció a Dios, es lo que está diciendo. Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Sigue hablando de obediencia, para que no pequéis. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y dad y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Sigue hablando ¿sí? Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que está diciendo el texto es que si tú y yo queremos, si tenemos temor a Dios, por ende, como consecuencia, le estamos brindando gloria a nuestro Padre. Y es ese temor a Dios quien nos lleva, quien nos conduce a buscar la solución de nuestros pecados en la cruz. Y esa solución se llama perdón. Y en segundo lugar, le tememos a Dios simplemente para limpiarnos de todo mal, que si no fuera por la cruz, nos haría perder nuestra alma. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, decíamos hace un momento que incluye una segunda exhortación, y ella es: la hora de su juicio ha llegado. Hermano que me escuchas, el evangelio eterno son las buenas nuevas de salvación, sí, pero también el evangelio eterno incluye la realidad del juicio. Es una realidad. Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es decir, Dios va a juzgar toda palabra que tú pronuncies, sea sí o sea no. Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Apocalipsis 12:14 está diciendo que nuestras obras, que nuestras acciones, todo será juzgado por Dios. Dios lo vio y lo tiene registrado y lo va a juzgar. 1 Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ah, mi hermano, ¿cuáles son tus intenciones? Dios las conoce
y también las va a juzgar. Estos tres textos nos dicen que Dios va a juzgar nuestras palabras, nuestros actos, nuestra conducta, hasta las intenciones del corazón que creemos que nadie las ve y que nadie las conoce, pues Dios las ve y las conoce y las juzgará. Papá, ¿yo te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, hijo, me la puedes hacer con toda la confianza. ¿Dios juzgará cada acto nuestro? Sí, hijo, así dice la Biblia, que Dios va a juzgar cada acto nuestro. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Claro, hijo, me la puedes hacer. ¿Nosotros somos pecadores? Así dice la Biblia, que todos hemos pecado. Papá, entonces no tenemos ninguna esperanza. A ver, hijo, te explico con la misma palabra de Dios. Yo creo que quien debe responder esta pregunta tuya que te inquieta debe ser el mismo Dios con su santa palabra. La respuesta está en 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este texto lo que está diciendo es, sí, tú y yo somos pecados, tú y yo hemos pecado, sí, pero el texto lo que está diciendo es que Dios está considerando esto como la vida pasada, que ahora tú y yo estamos en una nueva vida en Cristo Jesús, que nos ha limpiado con la sangre suya derramada en la cruz del Calvario, y que por tal razón, por estar en esa nueva vida, ahora Él nos ve como si estamos lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, es interesante también que entendamos lo siguiente. El Evangelio eterno es una buena noticia. Si viene el juicio, sí es verdad que el juicio viene, pero no hay condenación para los fieles seguidores de Jesús. Los lavados, los santificados, los justificados en el nombre del Señor Jesús heredarán la tierra. Esa es la buena noticia. Y de aquí que el mejor argumento que Cristo presenta ante el Padre a favor nuestro se llama Calvario. El Calvario es la mejor defensa a favor de la humanidad, a favor mío, a favor de cada uno de nosotros. Mi amor, he escuchado hablar a varios predicadores del mensaje de los tres ángeles. ¿Me puedes decir cuál es la idea central de estos mensajes? Me alegra cuando ustedes me hacen este tipo de preguntas, porque nos ayudan a estudiar más la santa palabra de nuestro Dios. La idea central de los tres ángeles que dan cada uno su mensaje, la idea central es la adoración. El mensaje del primer ángel en el versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y el mar, la tierra y la fuente de las aguas. Cuando tú y yo decidimos adorar a Dios como nuestro creador, sencillamente lo estamos reconociendo que dependemos absolutamente de Él para nuestra existencia y para nuestra futura esperanza como hijos de Él. Debemos adorar a Dios creyendo que Él es nuestro creador. En la referencia de Éxodo 28 al 11 dice, acuérdate de santificar el día sábado.
6 días trabajarás, mas el séptimo día es para Jehová tu Dios, porque Jehová en 6 días hizo el cielo, hizo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, mas el séptimo día descansó. Nos lleva a la creación, es decir, Génesis capítulo 2, 1 al 3, donde se registra que el séptimo día Dios lo bendijo, lo santificó y lo reposó, dando a entender que Dios daba su sábado para que le rindiéramos adoración a Él, dando a entender que el sábado es el día dado por Dios para que su pueblo se reúna a rendir adoración al Creador, al sustentador de nuestra existencia y quien sustenta toda esperanza de una vida futura. Los versículos 8 al 11 del mismo capítulo 14, donde se registran los mensajes del segundo y del tercer ángel, mira cómo dice, y debemos leerlo textualmente como está en la Biblia para que lo entendamos, que el tema central es la adoración. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibirá la marca en su frente y en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 7 dice, adorad al Creador. El versículo 8 al 11 ahora dice que los que adoren a la bestia y a su imagen, simplemente en esa adoración estarán recibiendo la marca de la bestia y de su imagen. ¿Dónde? En sus frentes. ¿Dónde más? En su mano. Mi hermano, entendamos esto. Dios dio el sábado para que tú y yo rindiéramos adoración a Él, para que nos reuniéramos y le rindiéramos adoración como nuestro Creador. Pero ahora Apocalipsis capítulo 14 del 8 al 11 ahora dice, los que adoren a la bestia, esto tiene de manera implícito lo siguiente. Así como Dios estableció un día para que lo adoráramos, la bestia y la imagen también establecerá un día de reposo falso, en el cual estará contradiciendo totalmente y abierta la palabra de nuestro Dios. Lo leíamos, lo estudiamos hace 2 semanas atrás, donde hablábamos que la bestia haría a través del cuerno pequeño, intentaría cambiar la ley de Dios. Este cambio se refiere al 4º mandamiento, al día sábado. Es decir, Dios puso el sábado, la bestia pondrá otro día diferente al sábado para que le rindan adoración. Y es ahí donde dice de manera clara y textual el texto cuando dice que el que adore en un día diferente al sábado estará participando de la marca de la bestia en su frente. En su frente indica que ese individuo es consciente de que está aceptando una adoración falsa establecida por Satanás. En su mano tiene que ver con los actos, tiene que ver con los hechos, que cada humano que decida guardar un día diferente como reposo al sábado estará actuando en contra de la ley del Creador.
Muy bien, hermanos. Estamos concluyendo la lección número 8, Adorad al Creador. Y hemos estudiado básicamente 3 ideas principales. Las recuerdo: el mensaje del juicio, el mensaje de la creación y el mensaje del juicio y la creación. Voy a invitarles para que tengamos una palabra de oración y terminar este estudio. Padre, gracias por bendecirnos en este estudio de la escuela sabática llamado Adorad al Creador. Te pedimos que nos des las fuerzas para adorarte en todo momento, a confiar en tu presencia y tus bendiciones en cada día. Queremos ser fieles a ti sin importar las consecuencias que esto nos traiga para nuestra vida. Danos la gracia para resistir el mal. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.